Hola, vamos a hacer un ejercicio en el que tenemos una fuerza que forma un cierto ángulo con la horizontal, como es esta con la que está tirando la chica de la caja, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, sabiendo la masa de la caja y algunos datos más que ahora iremos viendo. Lo primero que tenemos que hacer siempre para estudiar el movimiento de un cuerpo es identificar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, en este caso sobre la caja, que es la que se va a mover. Bien. Pues, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre esta caja? En primer lugar, tenemos esta primera fuerza de 320 newtons que nos da el ejercicio, que es con la que la chica tira de la caja hacia la derecha. También tendremos el peso. El peso es la fuerza con que la Tierra, el planeta Tierra, atrae a esta caja y que vale masa por la aceleración de la gravedad. La masa es 30 kilogramos multiplicada por 9,8 metros segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, nos daría un peso o una fuerza, como pone aquí, de la Tierra sobre la caja de 294 newtons. Y finalmente también sabemos que hay una fuerza con que el suelo sujeta a la caja. Porque si no, imaginemos que este suelo fuese de papel, por ejemplo, la caja se hundiría hacia abajo atraída por este peso, por esta fuerza gravitatoria. Sin embargo, si la caja no se va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, es que algo la está sujetando hacia arriba y es precisamente la fuerza que hace el suelo sobre la caja, que es la que llamamos la fuerza normal. También actuará una fuerza de rozamiento en este sentido que estamos viendo hacia atrás porque se opone siempre al movimiento, pero en un principio no la vamos a tener en cuenta. Bien, vamos a intentar calcular esta fuerza normal, que es la que no conocemos su valor. En primer lugar, para poder tener todo en los ejes X e Y, todas las fuerzas, lo que vamos a hacer es descomponer esta fuerza oblicua en su componente horizontal, que sería esta que estoy señalando, y la componente vertical, que sería en esta dirección que yo estoy señalando. Empezamos con la componente horizontal. Recordemos que la componente horizontal era igual a la diagonal, es decir, a la fuerza de 320 newtons multiplicada por el coseno de 30 grados. Y la componente vertical sería la diagonal, de nuevo la fuerza de 320 newtons multiplicado por el seno de 30 grados, porque vemos que esta F sub i que acaba de aparecer aquí dibujada, de 160 newtons, es igual a esta de aquí que estoy señalando yo. Luego sería el seno. Aquí tenemos las operaciones realizadas y nos sale esta fx de 277 y la fi de 160 al multiplicar por el coseno y por seno. Bien, una vez que hemos descompuesto una fuerza oblicua en los dos ejes que nosotros tenemos, que es el eje X y el eje Y, podemos eliminar esta fuerza que estoy señalando, efectivamente, porque ya la tenemos en cuenta si sumamos esta horizontal más esta vertical. Bien, vamos a tener en cuenta ahora, para calcular la fuerza normal, que es esta de color negro, vamos a tener en cuenta que las fuerzas hacia arriba en el eje Y y las fuerzas hacia abajo tienen que estar igualadas. ¿Por qué? Porque esta caja ni sube hacia arriba, es decir, no empieza a volar hacia arriba como si estuviera una fuerza tirando de ella total hacia arriba, ni tampoco perfora el suelo ni se va hacia abajo. Es decir, las fuerzas que tiran de ella hacia arriba son iguales a las fuerzas que tiran hacia abajo. ¿Qué fuerzas tiran hacia arriba de la caja? Pues esta Fi que hemos dibujado antes de 160, también la fuerza normal que hemos dicho que es la fuerza con que el suelo sujeta la caja, que es esta de color negro, aquí la tenemos, la F del suelo sobre la caja, y finalmente la fuerza peso tira hacia abajo, luego por tanto sería negativa según nuestro criterio de signos. De esta sencilla ecuación podemos sacar ya la fuerza normal, la obtenemos despejando, que vale 134 newtons. Bien, ya hemos hallado la fuerza normal, aquí la tenemos ya, y ahora sabemos que el coeficiente de rozamiento es 0,2 y nos piden que calculemos la fuerza de rozamiento. Bueno, la fuerza de rozamiento máxima es siempre igual al coeficiente de rozamiento, que es 0,2, que era un dato del ejercicio, multiplicado por la fuerza normal, que ya la tenemos, que era 134. Por tanto, la fuerza de rozamiento va a ser 26,8 newtons. Aquí la tenemos dibujada porque siempre se opone al movimiento. Si el movimiento va a ir a la derecha, la fuerza de rozamiento se opone justo hacia el lado contrario, hacia la izquierda. Por tanto, va a ser siempre negativa, al contrario del movimiento. Y ya finalmente vamos a calcular la aceleración con que se moverá la caja. Recordemos
que tenemos que utilizar la segunda ley de Newton, que decía que la fuerza total que actúa sobre un cuerpo es igual a la masa de ese cuerpo multiplicada por la aceleración de ese cuerpo. Bien, en primer lugar, ¿cuál es la fuerza total que tira de esta caja hacia la derecha? Pues serán los 277 newtons, que son los que favorecen el movimiento, es decir, que van hacia la derecha, menos los 26,8 newtons de la fuerza de rozamiento que impiden o que frenan ese movimiento. Restando estas dos, como vemos, obtenemos una fuerza neta o total de 250,2 hacia la derecha. Y recordemos, por lo que hemos dicho antes, que la aceleración es la fuerza total que hemos hallado ya dividido entre la masa de la caja, que era 30 kilos. Por tanto, si hacemos esta operación, obtenemos que la aceleración es 8,34 metros segundo al cuadrado. Bien, vamos a ver ahora la última cuestión. Si aumenta el valor del ángulo con el que tiramos de la caja, ¿cómo cambia la componente horizontal? Bueno, vamos a ver, si nosotros aumentamos el ángulo, es decir, si inclinamos esta fuerza más hacia arriba, estaremos de acuerdo en que la componente horizontal, es decir, esta proyección aquí sobre este eje que antes era así de larga, ahora va a ser más pequeña. Luego la componente horizontal va a disminuir, obviamente, es decir, la fuerza proyectada sobre el eje X. ¿Qué pasará con la fuerza normal? Pues si esto está más inclinado hacia arriba, la fuerza normal tendrá que ser más pequeña, porque la FI sería más grande. Es decir, recordemos que aquí la FI es la que yo estoy señalando, cuando la teníamos antes. Si esta fuerza está más inclinada, la FI sería más grande. Por tanto, esta fuerza negra, la normal, sería más pequeñita, para que el total en el eje Y fuese 0. Y finalmente, la fuerza de rozamiento también disminuiría. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento hemos dicho que es el coeficiente de rozamiento, que era 0,2, que se no cambia, multiplicado por la normal. Y la fuerza normal, al ser más pequeña, nos daría una de fuerza de rozamiento también más pequeña.